Fundamentos de las capas. En este video tutorial aprenderemos a trabajar con capas y a utilizar la herramienta Mover. Photoshop nos permite trabajar con distintos niveles de pintura sobre la imagen, como si pudiéramos pintar sobre láminas transparentes que se superponen. Cada una de estas láminas es una capa. Para gestionar capas usamos el panel Capas. Recuerda que como cualquier ventana, si no la tienes abierta puedes acceder a ella desde el menú Ventana. Esta es la ventana Capas. Al crearlo, solo tenemos una capa en el documento. Pero podemos añadir nuevas capas al proyecto pulsando este botón. Por defecto, las capas aparecen numeradas. Podemos darle el nombre que queramos para identificarlas. Simplemente haz doble clic sobre su nombre. Si haces clic derecho, verás el menú contextual desde el que podrás acceder a las propiedades de la capa. Desde aquí puedes cambiar su nombre y asignarles un color para reconocerlas mejor. Como ves, la capa se ha marcado de color azul. Así, de un simple vistazo, seremos capaces de localizarla. Haremos lo mismo con el resto. Por supuesto, los nombres y colores de las capas son opcionales. Solo se trata de una ayuda para organizarlos. Ahora aprenderemos a modificar las capas y a pintar sobre ellas. Para modificar una capa debemos seleccionarla. Para ello basta con hacer clic sobre ella en la ventana de capas. El sombreado y el recuadro alrededor de la miniatura indican que la capa es susceptible de cambios. Llamaremos a la capa seleccionada capa activa. Vamos a pintar un cuadro sobre la capa activa. Continuamos con el resto de capas. Cada cuadrado está en una capa distinta. Ahora aprenderemos a usar la herramienta Mover. Esta herramienta te permite mover las capas sobre un lienzo. Solo tienes que hacer clic y arrastrar el ratón y la capa activa se moverá a la posición que escojas. Ahora veremos cómo trabajar con transparencias. Al superponer pintura de dos capas, una se ve sobre la otra. En este caso, es la capa roja la que está sobre la capa azul. Cambiando la opacidad, indicaremos el nivel de transparencia de la capa activa. En este caso, la capa rojo. La pintura de la capa se ha hecho transparente y deja ver las capas inferiores. Vamos a ver ahora el concepto de relleno. Pero para entenderlo, necesitamos aplicar efectos a la capa. Veremos el tema de efectos más adelante, ahora simplemente los aplicaremos. El efecto aplicado simula una sombra. Si ahora reducimos la opacidad, el resultado es el esperado y la capa se hace más transparente.
En cambio, si lo que reducimos es el relleno, vemos que la pintura, el relleno, se hace transparente, pero no los efectos. Si una capa no tiene efectos, no se aprecian diferencias entre opacidad y relleno. Podemos seleccionar varias capas si mantenemos la tecla Shift o Control pulsada. Los cambios que ahora apliquemos afectarán a ambas capas. Por ejemplo, si las movemos, se moverán juntas. Pero si queremos que estas capas siempre se muevan juntas, por ejemplo, porque forman parte de la misma composición, podemos enlazarlas. Ahora basta con tener una seleccionada para que ambas se muevan juntas. Veamos también cómo bloquear las capas para protegerlas de cambios accidentales. Este botón protege los píxeles transparentes de la capa activa, así no podrás añadir pintura sobre áreas vacías de la capa. Este, al contrario, protege los píxeles con pintura para que no puedan ser alterados. Para bloquear la posición en la que se encuentra la capa, utilizamos este botón. Por último, este botón activa todos los bloqueos, por lo que no podrás pintar sobre ningún área de la imagen ni moverla. Para trabajar con mayor comodidad, Photoshop te permite esconder capas con las que no estás trabajando. Para ello, haz clic en el icono de visibilidad. Esta capa permanece intacta, solo que ahora está oculta. Si lo que queremos es eliminar permanentemente una capa, solo tenemos que seleccionarla y pulsar el botón Eliminar capa. Hemos aprendido el concepto de capa, cómo añadir nuevas capas al proyecto, cambiar sus propiedades y opacidad, moverlas con la herramienta Mover, a enlazarlas y aplicar diferentes bloqueos sobre ellas.